El sonido de las ráfagas rompió el silencio de la tarde en Bariometo. Los pobladores corrieron a esconderse mientras las paredes temblaban al ritmo del estruendo. Aquella emboscada no era una más. No esta vez. Aquella lluvia de balas escondía el desenlace de una historia que llevaba meses gestándose en las sombras. Fue ahí, en medio del fuego cruzado, donde cayó Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, también conocido como el 27, uno de los hombres más buscados del narcotráfico mexicano. Yo soy Omar García Harfuch, y esta es la verdad que nadie ha querido contar. La verdad sobre cómo uno de los pilares de los Chapitos fue traicionado desde dentro, sobre cómo la inteligencia venció a la violencia, y sobre el precio que muchos pagamos para que ese final llegara. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Esta historia apenas comienza, y lo que estás por escuchar no ha sido revelado por ningún medio. Es información directa desde el corazón de la investigación. Todo comenzó semanas antes, cuando nuestros sistemas de inteligencia detectaron patrones anómalos en la comunicación entre células de los Chapitos. Una facción del grupo estaba cometiendo errores inusuales, movimientos expuestos, decisiones que no cuadraban con su nivel habitual de sigilo. Una serie de fugas en operativos anteriores nos habían dejado una sensación amarga. Alguien estaba alertando al enemigo. Fue entonces que, entre conversaciones interceptadas y declaraciones obtenidas de informantes clave, un nombre comenzó a repetirse con demasiada frecuencia. El 27. Humberto Figueroa no era cualquier operador. Había sido mano derecha de El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos. Cuando este fue capturado en 2023, muchos creyeron que la estructura se debilitaría, pero no contaban con La Perris. Él no solo tomó el control, sino que lo expandió, fortaleció rutas, aumentó la producción de fentanilo, reforzó su ejército personal. Su figura se volvió temida, casi mítica, y con esa influencia vinieron también los enemigos, incluso dentro del mismo cartel. Sabíamos que si queríamos tocarlo, teníamos que hacerlo con precisión quirúrgica. Un error y todo se vendría abajo. No solo porque estaba rodeado de hombres armados, sino porque su caída podía desatar una guerra interna aún más sangrienta en Sinaloa. El operativo fue diseñado en conjunto con el ejército y fuerzas especiales. La clave estaba en la ubicación. Bariometo, una comunidad rodeada de tierras de cultivo, donde se había refugiado tras semanas de desplazamiento. Usaba a campesinos como informantes, cambiaba de casa cada noche, se desplazaba sin convoyes. Pero aquel día bajó la guardia. Había recibido información falsa, infiltrada por nosotros, de que un grupo rival se acercaba por el sur. Salió a inspeccionar personalmente. Lo estábamos esperando. A las 16:27, el convoy militar fue emboscado por una célula armada liderada por el 27. Era su forma de limpiar la zona, eliminar lo que él creía era una amenaza de otros. Pero lo que no sabía es que cada paso que daba ya lo teníamos mapeado. Los drones, las comunicaciones satelitales, los reportes de inteligencia civil, todo confluía hacia ese punto. Y entonces ocurrió. Una ráfaga, otra y otra más. 10 minutos de combate, intenso, preciso. 2 muertos del lado enemigo. Uno de ellos, él. Cuando confirmamos la identidad, el silencio cayó sobre la sala de mando. Nadie celebró. Sabíamos que la muerte de La Perris no era una victoria limpia, era un mensaje y también un recordatorio de cuán profunda es la corrupción que permite que estos hombres lleguen tan lejos. Esa noche, mientras los medios publicaban escuetos titulares sobre un enfrentamiento, nosotros ya sabíamos que esa bala no fue producto del azar. Fue la culminación de una traición interna. Alguien dentro de los Chapitos lo había entregado. No por justicia, sino por poder. Lo que sigue es más complejo. La historia del ascenso de 1970. La Perris, sus alianzas, sus crímenes y sobre todo la red de secretos que finalmente lo atrapó. Porque en este juego de sombras,
Nadie es intocable. Mucho antes de que su nombre apareciera en todos los informes de inteligencia, Jorge Humberto Figueroa Benítez era apenas una sombra entre las filas de los Chapitos. Nacido en Culiacán, criado en un entorno donde la lealtad y la sangre pesaban más que cualquier ley, aprendió desde joven que el respeto no se pedía, se tomaba. Callado, metódico, observador. Así empezó a escalar. Lo conocí a través de expedientes, testimonios de informantes y grabaciones filtradas. Su apodo, La Perris, parecía una burla para un hombre que infundía tanto terror. Pero dentro del cártel, su presencia era sinónimo de orden y disciplina. Fue reclutado por Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, jefe de seguridad personal de Iván Archibaldo Guzmán. Era su sombra, su confidente, su ejecutor silencioso. Cuando el Nini cayó en 2023, la estructura quedó fracturada. Muchos esperaban una lucha interna por el control, pero nadie imaginó que La Perris tomaría las riendas con tanta rapidez. Conocía las rutas, los contactos, los métodos. Su liderazgo fue casi natural. En cuestión de semanas, se convirtió en el nuevo pilar del brazo armado de los Chapitos. Bajo su mando, el aparato de seguridad se volvió más hermético. Implementó protocolos militares, estableció controles más estrictos sobre los operadores locales y reforzó las alianzas con grupos del sur. Su prioridad era una sola: proteger la producción y distribución de fentanilo. Tenía un sentido frío de la estrategia. Si algo no funcionaba, se eliminaba, así fueran personas. Una de sus primeras decisiones fue trasladar parte de la operación a zonas rurales más alejadas, lejos del radar de las autoridades federales. En esos espacios organizó pequeños laboratorios con vigilancia perimetral. Empleaba a jóvenes sin futuro, pagándoles lo suficiente para que prefirieran morir antes que hablar. No solo fabricaba veneno, fabricaba lealtades. Pero la ambición, como la pólvora, siempre encuentra una chispa. En 2024, tras la captura de varios operadores clave y la presión internacional encabezada por Estados Unidos, comenzaron a circular rumores. Alguien estaba filtrando información. Los operativos fallidos, las emboscadas mal calculadas, las rutas interceptadas. Todo indicaba una traición interna. La paranoia se instaló entre los Chapitos, y La Perris fue señalado no por error, sino por lógica. Era el único que había emergido con más poder que el que había perdido. Algunos decían que estaba negociando su entrega con la DEA, otros aseguraban que había eliminado a posibles rivales internos para consolidar su liderazgo. Nosotros no teníamos pruebas, aún, pero los movimientos eran claros. A través de una red de informantes y tecnología de punta, comenzamos a reconstruir su entorno. Sabíamos dónde dormía, quién lo rodeaba, cómo operaba. Cada llamada, cada desplazamiento era analizado. Pero él también era cuidadoso. Cambiaba de teléfono a diario, usaba mensajeros humanos para comunicarse. Parecía inalcanzable. Lo que nadie vio venir fue la fractura dentro de su círculo más cercano. Un operador de segunda línea, cansado de ser marginado, nos ofreció la pieza clave. Nos entregó los puntos de control, los escondites, las rutinas, pero sobre todo nos dijo algo que encendió las alarmas. La Perris está perdiendo el control. Y esa fue la señal. Un hombre como él no podía mostrarse débil, pero ya era tarde. Las tensiones internas, los errores logísticos, los rumores crecientes, todo apuntaba a que su tiempo se agotaba, y en el mundo que él mismo ayudó a construir, el poder no se discute, se arrebata. Nos preparamos entonces para la siguiente fase. Sabíamos que no era un criminal común. Su caída debía ser quirúrgica, definitiva, sin margen de error. No solo porque era peligroso, sino porque su historia estaba entrelazada con los secretos más oscuros de los Chapitos. Mientras él se refugiaba en las tierras del sur de Nabolato, creyendo que la traición aún no lo alcanzaba, nosotros afinábamos los últimos detalles. Cada paso que dio, cada aliado que perdió, fue una pieza en el tablero. Un tablero que, sin que él lo supiera,
ya estaba inclinado en su contra. Lo que ocurrió en Bariometo fue la consecuencia inevitable de ese ascenso meteórico, porque cuando se escala demasiado rápido, se pierde de vista quién empuja desde abajo. La traición en el mundo del narcotráfico no se anuncia, se infiltra, se insinúa en silencios, se oculta en miradas. Cuando la lealtad se rompe, el ruido de las balas es apenas un eco de lo que realmente se ha quebrado. En el caso de La Perris, la caída comenzó mucho antes del operativo en Bariometo. Comenzó con una llamada interceptada entre dos mandos medios del cártel de Sinaloa. Uno de ellos preguntó, ¿él ya sabe que lo vendieron? Aquella frase bastó para que activáramos todos los mecanismos de inteligencia. No era la primera vez que se hablaba de un traidor entre los chapitos, pero sí la primera en que el nombre de Jorge Humberto Figueroa Benítez aparecía tan cerca del centro de la tormenta. Lo sabíamos. Si no actuábamos rápido, alguien más lo haría. Y no con justicia, sino con sangre. Reuní a los mandos de inteligencia y fuerzas especiales. Les compartí lo que sabíamos. Los errores de La Perris no eran simples descuidos. Él filtraba datos, entregaba rivales, manejaba alianzas dobles. Mantenía una línea de comunicación secreta con un operador del sur de Texas, vinculado a agencias internacionales. Había comenzado a negociar su inmunidad. Y lo peor, ya había entregado información que llevó a la muerte de 2 comandantes regionales. No podíamos permitir que escapara. Así que diseñamos una operación en 3 fases: confirmación, infiltración y neutralización. Primero, confirmamos la ubicación exacta de sus movimientos. Usamos satélites, drones encubiertos y, sobre todo, testimonios obtenidos bajo protección. Cada fragmento de información nos acercaba más. Nos dijeron que en Bariometo, él había creado una zona segura, rodeada de campesinos fieles a su causa, a quienes compraba con dinero y protección. Luego vino la infiltración. Insertamos un pequeño grupo de inteligencia en la zona, haciéndose pasar por jornaleros. Su labor fue confirmar patrones, identificar puntos ciegos, establecer rutas de salida y entrada. Descubrieron que, cada tarde, La Perris salía con no más de 3 escoltas a inspeccionar un tramo del canal de riego. Era su ritual. Creía que, al vigilar personalmente, evitaba traiciones. No sabía que ya vivía dentro de una. Durante semanas, nuestras fuerzas se posicionaron estratégicamente. Simulamos patrullajes, provocamos movimientos forzados para obligarlo a cambiar de escondite. Agotamos su sistema. Él empezó a mostrarse impaciente. Se enojaba con su gente, desconfiaba de todos. El miedo ya lo había alcanzado, y entonces ocurrió lo inesperado. Uno de sus operadores cercanos cruzó la línea y nos entregó todo. No por ideología, ni siquiera por dinero. Lo hizo porque sabía que La Perris ya no podía protegerlo. Va a caer y no quiero estar cerca cuando pase, nos dijo. Ese testimonio selló el destino de Humberto Figueroa. Con la información completa, montamos el operativo. 40 elementos de élite, apoyo aéreo discreto y comunicación en tiempo real. La orden era clara: neutralizar al objetivo sin dañar a civiles. No había margen de error. La emboscada no fue improvisada. Elegimos el momento exacto en que su vehículo se desplazaba por un tramo sin cobertura de escoltas. Sabíamos que intentaría repeler el ataque, y lo hizo. Pero no contaba con que nuestros hombres ya lo tenían en la mira desde 3 ángulos distintos. El tiroteo duró apenas unos minutos, pero bastó. Al final, su cuerpo quedó junto a una zanja de tierra húmeda, con el rostro hacia el cielo, sin protección, sin aliados, sin la arrogancia que lo había sostenido durante tanto tiempo. Al revisar sus pertenencias, encontramos 2 teléfonos satelitales, varios documentos falsos y una libreta con nombres. Nombres de mandos militares, agentes federales y líderes rivales. Era su seguro. Su carta bajo la manga. Pero ya era demasiado tarde para jugarla. Esa noche, la noticia corrió como fuego. En los círculos criminales hubo silencio. No llanto, no homenajes, solo silencio.
porque todos sabían que su caída no fue una derrota a manos del Estado. Fue una purga interna, una advertencia de que en el mundo del poder, la traición se paga en soledad. Y yo, como responsable de la operación, entendí algo que jamás se enseña en las academias. Los monstruos que combatimos a veces no caen por nuestras balas, sino por el peso de sus propias mentiras. La muerte de la Perris no solo sacudió las estructuras criminales en Sinaloa, sino que alteró el equilibrio de fuerzas en todo el norte del país. A la mañana siguiente del enfrentamiento, recibí llamadas de gobernadores, mandos militares y hasta de representantes diplomáticos extranjeros. Todos querían lo mismo: confirmación, contexto y, sobre todo, respuestas. Para el público general, solo se trató de un enfrentamiento más. Pero para quienes conocen la dinámica del crimen organizado, la caída de un jefe como Jorge Humberto Figueroa Benítez es el equivalente a una bomba política. No por lo que era en vida, sino por lo que sabía, por lo que podía revelar si hablaba, por los nombres que tenía escritos en aquella libreta. Desde el momento en que confirmamos su identidad, activamos protocolos de seguridad en toda la región. Sabíamos que habría represalias, y no nos equivocamos. En las siguientes 72 horas hubo 3 intentos de emboscada contra unidades federales en el área de Culiacán. Grupos armados lanzaron ataques a cuarteles rurales, buscando recuperar información o simplemente vengar la caída de su jefe. Todos fueron contenidos, pero la verdadera guerra no se libró en las calles, sino en las sombras. Las alianzas dentro del cártel de Sinaloa comenzaron a resquebrajarse. La facción de Iván Archibaldo guardó silencio, mientras los mandos medios peleaban entre sí por los territorios que la Perris controlaba. Algunas fuentes nos informaron que al interior del grupo se estaba llevando a cabo una limpia silenciosa. Ejecuciones selectivas, interrogatorios brutales, cacerías internas. El mensaje era claro: la traición no se perdona. En conferencia de prensa ofrecimos los detalles esenciales del operativo. No revelamos la identidad de los informantes ni la profundidad de nuestras investigaciones. Pero sí dejamos claro que se trató de una acción legal, legítima y respaldada por inteligencia de primer nivel. Yo mismo, como secretario de Seguridad, asumí la responsabilidad de los hechos. Dije lo que siempre he sostenido: que la única forma de recuperar la paz en México es golpeando con precisión, sin caer en provocaciones ni improvisaciones. Las reacciones no se hicieron esperar. Organismos internacionales de seguridad celebraron la operación. Medios de comunicación en Estados Unidos y Europa destacaron la eficacia del operativo. Sin embargo, en Sinaloa, el ambiente era otro. Muchos habitantes de Navolato, acostumbrados a convivir en silencio con el poder del narco, se mostraban incrédulos. No sabían si confiar en la versión oficial o prepararse para una nueva ola de violencia. Y es que la figura de la Perris no era solo la de un criminal, era un símbolo de poder local, de control territorial, de impunidad. Su muerte dejaba un vacío, sí, pero también una oportunidad, una ventana pequeña pero real, para avanzar en la recuperación de espacios dominados por el miedo. Ordenamos patrullajes constantes en las zonas donde operaba. Instalamos puntos de control aleatorios. Establecimos contacto directo con líderes comunitarios para prevenir enfrentamientos. Era necesario demostrar que el Estado no solo aparece cuando hay sangre, sino que también permanece cuando toca reconstruir. Entre nuestros equipos de inteligencia, el caso se convirtió en un ejemplo. No solo por el éxito operativo, sino por la forma en que logramos infiltrar una red aparentemente impenetrable. Fue una muestra de que incluso los criminales más protegidos, más escurridizos, pueden caer si se combinan estrategia, paciencia y voluntad política. Pero también hubo un precio, uno que no se mide en cifras ni en comunicados de prensa. El precio del desgaste emocional de los agentes involucrados, de las amenazas que comenzaron a llegar a nuestras familias, de la certeza de que cada victoria genera nuevos enemigos.
Recuerdo una noche, poco después del operativo, en la que me quedé solo en la oficina revisando reportes. Leí nuevamente los nombres en aquella libreta. Algunos ya habían sido ejecutados por sus propios compañeros. Otros seguían libres, moviéndose como sombras entre la política, la economía y la ilegalidad. Y comprendí que la guerra no había terminado, solo había cambiado de rostro, porque así funciona este mundo. Cuando una cabeza cae, otras se levantan. Pero mientras haya hombres dispuestos a enfrentar ese ciclo, aún queda esperanza. El 23 de mayo de 2025 quedará marcado como el día en que uno de los jefes más temidos del crimen organizado mexicano cayó no solo por la fuerza del Estado, sino por la traición que germinó dentro de su propio círculo. La Perris, el estratega silencioso, el guardián de secretos, el hombre que creía dominar todos los hilos, terminó solo, sin poder, sin aliados, sin salvación. Al ver las imágenes del operativo concluido, muchos pensaron que con su muerte llegaría la paz. Pero no es tan simple. La lucha contra el crimen no se gana con un solo golpe. Se gana con constancia, con inteligencia, con justicia y, sobre todo, con la voluntad de enfrentar a quienes, durante décadas, han operado con impunidad desde lo más alto del poder hasta lo más profundo de la sierra. Desde el primer momento en que asumí mi responsabilidad como servidor público, entendí que no hay espacio para el miedo ni para la indiferencia. Cada operativo, cada intervención, cada decisión que tomamos está cargada de vidas humanas, de familias, de comunidades enteras que merecen vivir sin el peso de la violencia. La Perris no fue el primero, y tampoco será el último. Pero su historia debe servir como advertencia. No hay fortaleza que no pueda derrumbarse cuando sus cimientos están hechos de traición. No hay poder que dure cuando se construye sobre la sangre de inocentes. Hoy, Nabolato intenta recuperar el aliento. Los pobladores, aún temerosos, comienzan a salir de sus casas, a volver a sus actividades. Las escuelas reabren, los campos se siembran de nuevo. Pequeñas señales de que incluso después de la oscuridad más densa, puede haber luz. Pero no nos engañemos, la paz no se impone, se construye. Y para eso necesitamos más que operativos. Necesitamos educación, empleo, justicia real. Necesitamos reconstruir el pacto social, devolver la dignidad a las regiones que durante años fueron olvidadas, abandonadas a su suerte, convertidas en campos de batalla por ambición y cobardía. Desde mi trinchera, seguiré trabajando por ese objetivo. No me mueve la gloria ni la venganza. Me mueve el deseo profundo de que este país vuelva a respirar sin miedo. Que ningún niño tenga que correr a esconderse por el sonido de una ráfaga. Que ningún joven crea que el único camino es empuñar un arma. Y a ti, que llegaste hasta el final de esta historia, te invito a no quedarte como espectador. La información es poder. Saber lo que ocurre, cómo ocurre y por qué ocurre, nos da herramientas para exigir, para actuar, para transformar. Por eso, si este contenido te ha sido útil, si te ha hecho reflexionar o ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos contando las historias que otros prefieren callar. Pero esto no termina aquí. Si quieres entender el origen de la guerra entre facciones dentro del cártel de Sinaloa y cómo la captura de El Nini desencadenó esta cadena de traiciones y violencia, te invito a hacer clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Ahí te revelo los antecedentes de esta guerra interna que todavía sigue desangrando a Sinaloa. La historia continúa, y tú eres parte de ella.